Bien, estamos en estos momentos en entrevista, conectados por Zoom con el doctor Raúl Chanamel, es abogado especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política, que nos acompaña a esta hora aquí en JN Noticias. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, estimado Jorge. Muchas gracias por la gentil invitación para participar en esta entrevista A usted sobre los precisamente procesos por... electorales venideros. Claro que sí. Gracias también por conectarse a esta hora con nosotros. Justamente poder conversar con usted en función a algunos hitos electorales precisamente que se están cumpliendo, y comentarle y preguntarle también en base a su experiencia, porque este año precisamente se van a desarrollar tres procesos electorales. Estamos hablando de la consulta popular de revocatoria, de las elecciones complementarias en Cajamarca, por ejemplo en los distritos de Pión y Ninabamba, así como también en las elecciones primarias o elecciones internas dentro de los partidos políticos. ¿Cómo usted está, en base a su experiencia, observando el cumplimiento de estos hitos electorales? Bueno, recientemente ha salido una prepublicación del cronograma electoral. Eso me parece que es muy importante para los electores, para los ciudadanos en general, porque nos marcan que el año 25, en abril del año 25, empieza un cronograma electoral de 365 días que se va a cumplir en abril del año 26, porque vamos a entrar a un proceso de elecciones generales y los ciudadanos, los candidatos, pueden tener en cuenta estos hitos electorales para saber cómo se va a desenvolver las elecciones generales que son tan importantes para el fortalecimiento de la democracia. Entonces creo que ese es un primer gran momento. Creo que el Jurado Nacional de Elecciones hace bien en prepublicar porque se va a aprobar legislativamente este tema y se hace bien en prepublicar para incluso si alguien tiene alguna observación, alguna recomendación para mejorar este proceso electoral, se puede hacer con toda transparencia y los medios de comunicación cumplen ese papel. Claro que sí. Justamente para poder ya ampliar luego en lo que va a ser las elecciones generales del próximo año, preguntarle, por ejemplo, ya profundizar un poco sobre estos hitos electorales de estos procesos que se van a llevar a cabo este año. Preguntarle, por ejemplo, por la consulta popular de revocatoria. Siempre se habla que la revocatoria es la posibilidad o la herramienta, ¿no es cierto?, del elector o del ciudadano de cierta manera fiscalizar y sancionar a sus autoridades. ¿Cómo ve, digamos, el proceso de revocatoria, si es que finalmente estos son herramientas realmente útiles para el ciudadano? Sí, la Constitución de 1993 estableció una innovación muy importante, que son la remoción de autoridades y la revocatoria. Por medio de la revocatoria, como establece el artículo 31 de la Constitución, los electores, los ciudadanos de una circunscripción pueden impugnar el desempeño de la autoridad elegida. Si una autoridad no ha cumplido con las promesas electorales, si una autoridad de manera manifiesta eh, no está cumpliendo con lo que establece la ley electoral o la ley del derecho municipal, entonces los ciudadanos, por medio de un procedimiento democrático, pueden solicitar ser puesto en un proceso de revocatoria el alcalde o los regidores, de tal manera que en una consulta popular estos puedan consentir o revocar a la autoridad municipal. Pero para eso se establecen criterios democráticos importantes, como por ejemplo, que tiene que ser más del 25% de los electores de la circunscripción que consientan esta revocatoria o esta sustitución de la autoridad municipal. Entonces, este es un mecanismo de la democracia directa que permite que el elector elija, evalúe y eventualmente revoque a una autoridad que ha incumplido sus promesas electorales o su programa de gestión. Entonces, esto creo que refuerza la democracia en tanto no se abuse también de la revocatoria. Por eso se han establecido incluso reformas a la ley de revocatoria para que esto no se haga ni en el primer año de ejercicio ni en el último año de la gestión municipal. Claro.
Un poco para hablar de estadística, le comento porque acá tengo las cifras justamente. En los últimos procesos de revocatoria, por ejemplo, para el año 2017 fueron revocadas 54 autoridades municipales y en el 2021, es decir, 4 años después, fueron 46. Esto refleja que efectivamente es una herramienta que está sirviendo, ¿no es cierto? Pero también que el peruano, digamos, el elector, el ciudadano, digamos, sanciona rápidamente a sus autoridades. O sea, para usted más o menos, ¿cuál es el reflejo de esta cifra? Y la revocatoria es un mecanismo supletorio, porque se elige al alcalde. Estamos hablando de un promedio de 2.000 municipalidades, y hay mecanismos para no politizar, para no abusar de esa institución. Y entonces las cifras que tú das corresponde a un grupo minoritario de alcaldes. O sea, se ha seguido el procedimiento, pero algo así como 50 autoridades municipales han sido revocadas. Claro, Yo creo que este es un mecanismo sabio que debe ser usado con moderación para que los alcaldes sepan que también no pueden, pues, ni abusar de su poder, ni incumplir las demandas cívicas que tienen los vecinos en relación a la gestión municipal. Y creo yo que este es uno de los aportes de la Constitución del 93 para que el ciudadano tenga dos mecanismos: el mecanismo de elección, pero también el mecanismo de control cívico si es que la autoridad, por diversas razones, incumple sus obligaciones como alcalde o como regidor. claro. Ahora que se vienen las elecciones complementarias municipales en Pión y Ninabamba, que son distritos de Cajamarca, digamos es la cuarta vez, porque las veces anteriores ha habido un ausentismo de casi el 97%, incluso hasta poco más. Imagínense, una cantidad de electores, solamente unos pocos fueron a votar. Se espera que en estas elecciones complementarias sí se desarrolle una jornada electoral en donde se participe de manera masiva. ¿Cómo ha visto, digamos, este proceso? Sí, a veces los ciudadanos, yo he tenido la experiencia de conocer por qué no se dan estos procesos electorales. eh, Hay espacios geográficos que viven de manera dispersa, y entonces concentrar a los electores de una determinada circunscripción electoral o municipal, a veces en algunos casos excepcionales, es sumamente extremo. Yo recuerdo el caso de una población que tenía 14 comunidades, y algunas de estas comunidades estaban a 4 días del lugar de votación. Entonces, en esos casos se daba el ausentismo. Se requiere, para que no se anulen las elecciones, se requiere un mínimo de concurrentes. Entonces hay casos, no son la mayoría, pero hay casos excepcionales como el que mencionas en las localidades de Cajamarca, donde por diversas razones, como estas, muchas veces los votantes no van, no asisten. Y al no asistir, no se puede dar el número mínimo de electores para elegir las autoridades respectivas. Entonces, aquí la OMPE tiene que hacer un trabajo de educación, de facilitación, para que se cumpla con estos objetivos cívicos. El problema aquí, recuérdese que el voto es Así obligatorio, es. pero en estos casos, por la naturaleza, por la topografía, por la geografía, a veces no se puede concurrir, y el Estado, a través de la OMPE, debe dar las mayores facilidades para que los electores libremente concurran, asistan, se concentren en los lugares de votación. Son casos excepcionales que la ley los ha visto, y es por eso que existen las elecciones municipales complementarias, Claro que como sí. es este caso en Cajamarca. Claro que sí, doctor. Muchas gracias entonces al doctor Raúl Chanamé, él es abogado especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política que nos ha acompañado en esta entrevista. Le agradecemos por su tiempo también y le mandamos un fuerte saludo de aquí de los estudios de JNE Noticias. Vámonos en este momento a una pausa y regresamos con más información.